Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Las profundidades del océano, que abarcan más de 2/3 de nuestro planeta, sirven como un vasto lienzo para fascinantes misterios. Con más del 80% del océano esperando ser descubierto, esto nos lleva a un mundo donde cada inmersión promete potencial para revelaciones extraordinarias y la emoción de lo desconocido. Únase a nosotros mientras exploramos 20 hallazgos sorprendentes e impredecibles que se han escondido en las profundidades del agua. Número 20. El Titanic. El hundimiento del Titanic destaca como uno de los desastres más emblemáticos de la historia. Recientemente, aparecieron nuevas imágenes del lugar del naufragio que ocurrió en 1912, lo que supone el primer vistazo en 14 años. Las espeluznantes imágenes revelan al Titanic en el peor estado de su historia, aparentemente disolviéndose debido a los efectos del agua salada, las fuertes corrientes y las bacterias. Si un buzo no captara esto, nadie lo creería. El renombrado explorador oceánico Víctor Vescovo y su equipo llevaron a cabo una expedición que incluyó 5 inmersiones durante 8 días, sumergiéndose a 12.000 pies en las gélidas aguas del Océano Atlántico. Utilizaron un sumergible especialmente diseñado para resistir el duro entorno y las presiones al nivel del mar. El objetivo principal era capturar nuevas imágenes para un próximo documental de National Geographic. Si bien no fue la primera vez que el equipo encontró los restos, esta vez quedaron desconcertados por el grado de deterioro observado durante la última década. Muchos elementos icónicos del barco, incluida la válvula del famoso "Soy el rey del mundo", "Soy el rey" de la escena mundial de la película de 1997, ahora estaban irreconocibles y se desvanecían lentamente en el fondo del océano. Incluso la bañera del capitán había desaparecido bajo una cubierta derrumbada. Los investigadores predicen que en las próximas décadas, el barco sufrirá un deterioro total y desaparecerá para siempre. Aunque es una realidad sombría, se considera inevitable, en un gesto de respeto hacia quienes perdieron la vida en este trágico suceso hace más de un siglo. La tripulación colocó una corona de flores junto a los restos del avión y celebró una breve ceremonia para honrar a las almas de los difuntos. Número 19. Los faraones negros. Los faraones nubios, pertenecientes a la 25ª dinastía, son gobernantes enigmáticos cuya existencia a menudo se pasa por alto, principalmente debido a su piel oscura, un hecho que algunos egipcios intentan negar. No obstante, los persistentes esfuerzos arqueológicos continúan desenterrando evidencia de su presencia en Sudán. En los alrededores rurales alrededor de Nuri, un grupo de investigadores se topó con una escalera que supuestamente conducía a la tumba del gobernante nubio Nastesán. Sin embargo, mientras los arqueólogos descendían, se encontraron con un obstáculo inesperado. La tumba quedó completamente sumergida en agua. Para superar este desafío, los arqueólogos submarinos dirigidos por Piers Paul Kritzman intervinieron para ayudar. Maniobrando a través del corredor submarino, los expertos finalmente vieron la tumba. Kritzman describió la cámara funeraria, que consta de 3 habitaciones adornadas con techos abovedados. En el interior, los investigadores descubrieron solo estatuas doradas. Si bien esta exploración inicial ha resultado compleja debido al alto nivel del agua, el descubrimiento de la tumba constituye una prueba irrefutable de la existencia de faraones nubios. Número 18. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, una región vagamente definida en el Océano Atlántico, ha estado envuelta en un misterio durante décadas, ganando notoriedad por las misteriosas desapariciones de numerosos barcos y aviones. Si bien la superficie del Triángulo de las Bermudas ha capturado la imaginación popular, un misterio igualmente intrigante se esconde debajo de las olas. El fondo del océano de este enigmático triángulo presenta un terreno diverso que incluye vastas llanuras submarinas, espectaculares desniveles y una serie de cadenas montañosas sumergidas, creando un tesoro escondido de misterios sin resolver. Un enigma particularmente cautivador involucra la existencia de hidratos de metano bajo el agua, depósitos de gas atrapados en una sustancia similar al hielo. En teoría, la liberación repentina de estos hidratos podría crear burbujas masivas capaces de hundir barcos. Aunque esta teoría es convincente, no se ha demostrado definitivamente que sea la causa de las desapariciones del triángulo. Además, escondida bajo las aguas del triángulo, se encuentra la fosa de Puerto Rico, la parte más profunda del Océano Atlántico.
Su extrema profundidad y su naturaleza inexplorada lo convierten en un terreno fértil para investigaciones científicas y posibles descubrimientos. El entorno de las profundidades marinas del Triángulo de las Bermudas guarda una gran cantidad de secretos aún descubiertos. Su naturaleza enigmática continúa desconcertando a científicos y exploradores, agregando otra capa al infame enigma del Triángulo de las Bermudas. Número 17. Buque de guerra del siglo XVII. En 2019, arqueólogos submarinos suecos desenterraron los restos de un buque de guerra hundido del siglo XVII en el mar Báltico, cerca de Vaxholm. El proyecto, dirigido por Jim Hansen, sugiere que el barco descubierto probablemente sea uno de los buques de guerra encargados por el rey Gustavo Adolfo a principios del siglo XVII. Su sorprendente similitud con el icónico buque de guerra de esa época, Vasa añade credibilidad a esta hipótesis. El Vasa, buque insignia destinado a infundir miedo al enemigo, corrió un destino trágico durante su viaje inaugural en agosto de 1628. A pesar de su formidable tamaño, 70 metros, y un arsenal de 64 cañones, errores de construcción provocaron su hundimiento tras cubrir solo uno. Meticulosamente restaurado, Vasa se exhibe en un museo en Estocolmo. Al mismo tiempo, se construyeron otros 3 barcos, Apple, Cronin y Sceptre. La evidencia histórica y el análisis de muestras de madera indican que todos estos buques fueron hundidos deliberadamente después del desmantelamiento. Un examen más detenido reveló que el barco descubierto recientemente por el equipo de investigación corresponde a Apple. A diferencia de su famoso homólogo, Vasa, Apple, identificado como el hermano gemelo, permanecerá intacto en el fondo del océano, contribuyendo a la historia marítima del siglo XVII. Número 16. Cristo del Abismo. Sumergido bajo las claras aguas de la Riviera italiana, a unos 17 metros de profundidad, descansa el conmovedor Cristo del Abismo, una estatua de bronce de Jesucristo, erigida en 1954. Elaborada por el buzo italiano Duilio Marcante, la escultura de medio metro de altura sirve como homenaje solemne al amigo de Marcante, Dario Gonzatti, que murió trágicamente bajo el agua. Destacado por sus orígenes emocionales y su replicación, ahora hay 2 monumentos idénticos que honran al Hijo de Dios. El primero se encuentra en la costa de St. George, en el sudeste del Mar Caribe, inicialmente bajo el agua antes de encontrar un nuevo hogar en el paseo marítimo de la ciudad. El segundo, un regalo a la sociedad subacuática estadounidense, adorna el fondo del océano a una profundidad de 8 metros cerca del arrecife de coral de rocas secas frente a la costa de Florida. Ambas réplicas reflejan el impacto de la visión de Marcante con la estatua original que se encuentra en el Museo Nacional de Buceo de Italia. Cada versión del Cristo del Abismo se presenta como un poderoso tributo que trasciende fronteras para ofrecer consuelo y reflexión a quienes exploran las profundidades del mar. Número 15. Taller de sal. En 2004, un equipo de la Universidad Estatal de Luisiana descubrió un taller de sal maya bien conservado durante una expedición en Belice. Escondido en las profundidades de una laguna dentro de un bosque de manglares, este descubrimiento incluía viviendas de paja y cerámica antigua, lo que ofrece una ventana única al pasado. Las vasijas encontradas en este taller exhibieron una notable consistencia en volumen, lo que indica un proceso de producción estandarizado. Los investigadores propusieron que estos recipientes se empleaban en la extracción precisa de sal hirviendo agua de mar, una práctica que tenía importancia tanto práctica como económica para los mayas durante el primer milenio después de Cristo. Más allá de servir como materia prima, la sal funcionó como forma de moneda y transacciones. La habilidad de los mayas en la extracción de sal no fue simplemente una habilidad utilitaria, sino un movimiento estratégico que contribuyó a su prominencia económica entre las civilizaciones contemporáneas. Esta revelación arqueológica revela las formas ingeniosas en que las sociedades antiguas prosperaron y realizaron actividades económicas, brindando una valiosa visión del pasado. Número 14. Animales encadenados. En 2019, un grupo de buzos emprendió una exploración cautivadora de las aguas cercanas a Quioca, Indonesia, conocidas por su belleza y atractivo. A pesar de las famosas aguas cristalinas y la diversa vida marina, los buzos se encontraron con una escena angustiosa debajo de la superficie, una pesadilla desgarradora. Escondidas en las profundidades del océano, había jaulas que contenían 2 dugongos, una madre y su cría.
Las condiciones dentro de las jaulas eran deplorables, con la cola de la madre completamente encadenada, dejándola inmóvil. Los dugongos, parientes cercanos de los manatíes, ya están al borde de la extinción. Los buzos descubrieron que un pescador había confinado a estas criaturas con fines comerciales, explotándolas para atraer turistas a cambio de dinero. A pesar de la desgana inicial, los pescadores aceptaron liberarlos, pero las sospechas persistieron. Para garantizar la rendición de cuentas, los buzos documentaron la situación y compartieron imágenes en las redes sociales, consiguiendo apoyo en línea. Al día siguiente, las autoridades de vida silvestre intervinieron y revelaron que los dugongos seguían confinados. A pesar del reclamo de liberación del pescador, las autoridades obligaron a los pescadores a liberar a los dugongos, poniendo de relieve las prácticas de explotación que ponen en peligro a estas amables criaturas. Esperemos que, liberadas de su terrible experiencia, la madre y la cría puedan recuperarse rápidamente y contribuir a la preservación de su especie. Número 13. Estructuras submarinas de Zakynthos. Inicialmente se pensó que eran los restos de una ciudad griega perdida frente a Zakynthos, pero una investigación reciente publicada en el Journal of Marine and Petroleum Geology ha revelado una verdad más intrigante sobre estas estructuras submarinas. Contrariamente a lo que se cree, el origen del sitio no es una ciudad hundida y destruida por antiguos maremotos, sino un fenómeno geológico natural que se remonta al Plioceno, hace aproximadamente 5 millones de años. Descubierto por buceadores, el sitio fue objeto de un examen exhaustivo por parte de expertos, utilizando técnicas avanzadas como rayos X y microscopía. Sus hallazgos revelaron que las distintivas masas sólidas en forma de rosquilla eran el resultado de una falla subterránea, lo que permitió que el gas escapara. Si bien son poco comunes en el agua de mar, estas formaciones son más frecuentes en los sedimentos de micropuentes, expuestos por la erosión natural del fondo marino. El equipo de investigación concluyó que este fenómeno geológico en aguas poco profundas es excepcionalmente raro y ofrece información valiosa sobre los procesos dinámicos de la Tierra a lo largo de millones de años. Número 12. La pirámide de Yonaguni. El monumento a Yonaguni, una cautivadora y considerable formación rocosa sumergida frente a la costa de Yonaguni, Japón, ha provocado intensos debates sobre sus orígenes. El discurso gira en torno a la cuestión de si se trata de una estructura geológica natural o si presenta evidencia de modificaciones históricas. Abundan las teorías, algunas lo proponen como una construcción hecha por el hombre, mientras que otros consideran la noción de participación extraterrestre. Según las creencias predominantes, el monumento está vinculado a una antigua civilización anterior a la nuestra en más de un milenio. Si un buzo no captara esto, nadie lo creería. Muchos observadores afirman que su configuración parece sugerir una antigua plataforma de aterrizaje. La composición del monumento incluye finas capas de arena y lutitas que se cree que se depositaron hace unos 20 millones de años. La mayoría de estas formaciones se integran perfectamente con la masa rocosa subyacente. El punto focal del monumento es una sorprendente formación rectangular que mide aproximadamente 150 por 40 metros y se eleva a unos 27 metros de altura. Sorprendentemente, su cumbre se encuentra a unos 5 metros bajo el nivel del mar. Las características distintivas del monumento de Yonaguni, junto con su enigmática historia, continúan cautivando las mentes y alimentando debates en curso sobre la naturaleza de su origen, dejando una huella misteriosa en el paisaje submarino frente a la costa de Yonaguni. Número 11. El pirosoma gigante. Debajo de las vastas y misteriosas profundidades del océano reside un reino repleto de criaturas peculiares, y entre ellos destacan los pirosomas como enigmáticos organismos gelatinosos que prosperan en mares más cálidos. Estas estructuras cilíndricas son colonias únicas formadas por miles de organismos individuales llamados zooides. Cada uno mide apenas milímetros de tamaño. Los zooides colaboran de manera intrincada, creando una túnica gelatinosa que sirve como entrada y salida para la colonia, permitiendo filtrar el agua del océano y extraer alimento de plantas microscópicas. El exterior texturizado, marcado por protuberancias, representa los zooides individuales dentro de la colonia. Los pirosomas, como el travieso personaje de Bob Esponja,
son planctónicos y dependen de las corrientes oceánicas, las mareas y las olas para su propulsión. Su cautivadora bioluminiscencia, un radiante resplandor azul visible a metros, convertirá el océano en una luz fascinante y en un gran espectáculo. Mientras las profundidades del océano albergan la silenciosa historia del Titanic, la superficie revela las maravillas luminosas de los pirosomas. Su apariencia sobrenatural y sus movimientos dinámicos continúan iluminando los misterios de la biología marina, invitándonos a maravillarnos con la extraordinaria vida bajo las olas. Número 10. Los círculos profundos del mar. Explorar las misteriosas profundidades del fondo del océano revela uno de sus enigmas más cautivadores: la presencia de círculos marinos profundos. Descubiertas a profundidades considerables, estas formaciones exhiben una notable simetría y complejidad, similares a los patrones de los círculos de las cosechas, con un caso notable descubierto frente a la costa de Japón en 1995. Inicialmente un rompecabezas, más tarde se reveló que era la creación artística de una pequeña especie de pez globo. Participa en un complejo ritual de apareamiento. Si un buzo no captara esto, nadie lo creería. La fascinación no termina ahí. Los círculos más grandes de las profundidades marinas en todo el mundo siguen sin explicación, a pesar de su aparente simetría, lo que desafía las explicaciones geológicas naturales. Las razones plausibles evaden la comprensión científica. ¿Son estos patrones el resultado de criaturas desconocidas de las profundidades marinas que muestran comportamientos indocumentados? Alternativamente, ¿podrían ser responsables los fenómenos geológicos sumergidos, desafiando la comprensión actual? El misterio que rodea los círculos de las profundidades marinas enfatiza la gran cantidad de fenómenos inexplicables en las profundidades del océano. Coméntanos qué opinas de esto. No olvides poner el hashtag #LoNuncaContado para que podamos ver tu comentario. Número 9. La zona silenciosa. En los confines más profundos del océano se encuentra la zona Hadal, una región que lleva el nombre de Hades, el antiguo dios griego del inframundo. Este abismo, que se extiende aproximadamente entre 6.000 y 11.000 metros bajo la superficie, a menudo se denomina la zona silenciosa, se caracteriza por algunas de las condiciones más extremas de la Tierra. La asombrosa profundidad de la zona Hadal somete a sus habitantes a una inmensa presión, que alcanza hasta 1000 veces mayor que su nivel del mar, perpetuamente envuelto en la oscuridad, con temperaturas apenas por encima del punto de congelación. Este reino desolado no está exento de vida y alberga varias especies de hadal, pez caracol y anfípodos adaptados de forma única para soportar estos duros entornos. A pesar de su aparente falta de hospitalidad, la zona hadal no está exenta del impacto humano. Estudios recientes han revelado rastros de carbono radiactivo, restos de pruebas nucleares liberados a la atmósfera, detectados en organismos que prosperan en la trinchera. Sin embargo, nuestra comprensión de esta zona esquiva sigue siendo limitada, principalmente debido a los formidables desafíos asociados con la exploración de las profundidades marinas. La zona de Hadal es uno de los reinos menos explorados de la Tierra y esconde una gran cantidad de especies y adaptaciones que siguen eludiendo la comprensión científica. Esta zona silenciosa, un mundo envuelto en oscuridad y presión opresiva, sigue siendo uno de los misterios más profundos del océano. Mientras los investigadores se esfuerzan por desentrañar los secretos de sus habitantes y ecosistemas, la zona de Hadal sirve como testimonio del perdurable enigma que impregna los rincones más profundos de nuestro planeta. Número 8. Motores del cohete. Apolo 11. El visionario detrás de Amazon, Jeff Bezos, se embarcó en una extraordinaria búsqueda para localizar los motores del cohete Saturn V, que impulsó la histórica nave espacial Apolo 11 a la Luna. Este emprendimiento se desarrolló en el Océano Atlántico, empleando tecnología de sonar de última generación. En marzo de 2012, el equipo de Bezos logró un avance trascendental al descubrir los motores a una profundidad de 4.267 metros. 5 motores F-1 adornaban la primera etapa del cohete Saturn V, un símbolo icónico de la exploración espacial. Conocidos por su potencia incomparable, estos motores, considerados entre los más potentes del mundo, devoraban 7 toneladas de oxígeno líquido y 800 queroseno por segundo, con una asombrosa potencia de 32 millones de caballos. Aproximadamente 2 minutos y medio después del lanzamiento de la nave espacial Apolo 11, la etapa inicial fue arrojada al Océano Atlántico. Descansando en el fondo del océano durante más de 4 décadas, los motores permanecieron ocultos hasta que el equipo de Bezos los localizó con éxito.
El intrincado proceso de recuperación duró más de 3 semanas y culminó con un regalo único presentado en el 44 aniversario del primer alunizaje, que ocurrió el 16 de julio de 1969. Al rescatar estos artefactos históricos, Jeff Bezos no solo logró una hazaña tecnológica, sino que también contribuyó a la preservación de un capítulo fundamental en la exploración del espacio ultraterrestre por parte de la humanidad. Número 7. El calamar colosal. En las gélidas profundidades de obsidiana del Océano Austral, una criatura de proporciones legendarias deambula silenciosamente por el colosal calamar. Con una longitud impresionante de 46 pies y un peso de media tonelada, este colosal cefalópodo es el invertebrado más grande de la Tierra. Sin embargo, a pesar de sus colosales dimensiones, la criatura sigue envuelta en un velo de misterio. Solo se capturaron un puñado de especímenes y aún menos se sometieron a estudios científicos. Si un buzo no captara esto, nadie lo creería. El colosal calamar se distingue por poseer los ojos más grandes del reino animal, característica que aumenta su mística. Sus brazos y tentáculos están adornados con formidables y afilados ganchos, algunos de los cuales pueden girar, mostrando un arsenal diseñado para capturar posibles presas. Sin embargo, los misterios más importantes que rodean a esta criatura residen en su estilo de vida y comportamiento. Sorprendentemente, se sabe poco sobre sus hábitos de reproducción, su esperanza de vida o sus interacciones con otras especies. Abundan las teorías, algunas especulan que es un depredador agresivo, mientras que otras sugieren que podría ser un depredador de emboscada que acecha a una presa desprevenida. Para agravar el desafío de comprender el colosal calamar, está su hábitat natural, el profundo e inhóspito Océano Austral. Estudiar estas esquivas criaturas en su entorno nativo resulta ser una tarea formidable para los científicos. La ubicación remota del Océano Austral, junto con la naturaleza esquiva del calamar, garantiza que el colosal calamar siga siendo un símbolo de los misterios perdurables del océano, un enigmático habitante de las profundidades que continúa desafiando nuestros intentos de desentrañar sus secretos. Número 6. Lago Michigan, Stonehenge. A pesar de su nombre, el lago Michigan no es un mar, sino una importante masa de agua. En 2007, durante una expedición de exploración de un naufragio, Mark Hawley hizo un descubrimiento sorprendente. En el fondo del lago, a una profundidad de 40 pies, tropezó con una serie de piedras dispuestas en un círculo peculiar. El origen de estas piedras y la duración de su presencia en el fondo del lago aún no están claros, pero su peculiar disposición indica un origen prehistórico. En lugar de formar un patrón circular convencional, estas piedras están dispuestas en forma de V, lo que plantea dudas sobre su propósito y significado. Los arqueólogos estiman que esta antigua estructura tiene aproximadamente 9.000 años. Curiosamente, entre estas piedras, una tiene una intrincada talla de un mastodonte, una criatura extinta que vivió hace más de 10.000 años. La ubicación exacta de este descubrimiento se mantiene intencionalmente en secreto por las tribus indias locales, que fueron las primeras en presenciarlo. Su decisión de ocultar la información se basa en el deseo de evitar una afluencia de turistas al sitio. Ubicado dentro del lago más grande de los Estados Unidos, al sur del lago Superior, el lago Michigan esconde esta compleja estructura de caza prehistórica bajo sus aguas. El descubrimiento es uno de los hallazgos arqueológicos más intrincados y enigmáticos debajo de los Grandes Lagos, añadiendo una capa de misterio a la historia antigua de esta vasta y notable masa de agua. Antes de continuar, tenemos esta imagen intrigante, una creación extraordinaria que parece sacada directamente de una película de criaturas. ¿Es un humano disfrazado? La yuxtaposición de esa cabeza inquietantemente humana y la piel anfibia nos hace rascarnos la cabeza con asombro. En las profundidades del océano, un intrépido buzo se sumergió en una exploración que cambiaría su vida para siempre. Mientras investigaba un arrecife de coral en una remota ubicación marina, se quedó perplejo al descubrir un ser mítico, una sirena. La misteriosa criatura, con su cola reluciente y cabellera ondeante, dejó boquiabierto al buzo, quien no podía creer lo que veían sus ojos. La sirena, llamada Naida según revelaría más tarde, se mostró curiosa pero cautelosa ante la presencia humana. Su encuentro fue un fascinante cruce entre dos mundos, el océano profundo y la superficie habitada por los seres humanos. ¿Crees en estas figuras mitológicas? ¿Piensas que son buenas o que realmente podría ser algo demoníaco? Déjanos saber tu opinión en los comentarios con el hashtag #LoNuncaContado. Número 5. El Zifio de Cuvier.
El sifio de Cuvier, que lleva el nombre del naturalista francés Georges Cuvier, es un mamífero marino extraordinario, famoso por sus excepcionales capacidades de buceo, identificadas por primera vez por Cuvier en 184 tras el descubrimiento de un cadáver de ballena picuda arrastrado a la costa. Estas esquivas criaturas han intrigado a los científicos debido a su misterioso comportamiento. Los encuentros humanos con estas ballenas son raros, ya que prefieren las profundidades del océano y rara vez la superficie. Estableciendo récords de buceo, los sifios de Cuvier superan incluso al conocido cachalote. Mientras que los cachalotes se sumergen a profundidades de 2.250 metros, los sifios de Cuvier navegan a profundidades cercanas a los 3.000 metros, lo que les valió el título de los mamíferos que bucean a mayor profundidad del mundo. Los zoólogos han observado su extraordinaria resistencia y se registró a un individuo completando una inmersión que duró la asombrosa cantidad de 3 horas y 42 minutos, superando con creces la duración típica de las inmersiones de los cachalotes. Estos mamíferos marinos, como otros, poseen adaptaciones especializadas para la exploración de aguas profundas, incluidas estructuras torácicas únicas, la capacidad de disminuir su ritmo cardíaco y la capacidad de almacenar oxígeno en sus músculos. Sin embargo, el mecanismo específico que les permite soportar una inmersión prolongada en aguas profundas sigue siendo un misterio científico. La naturaleza inexplorada de los sifios de Cuvier y sus notables habilidades de buceo continúa cautivando a los científicos, subrayando el potencial del océano para albergar habitantes misteriosos e inspiradores. Número 4. Collar elaborado con dientes de megalodón. El megalodón, un tiburón gigante extinto, ostenta el título de ser considerado por algunos como el pez más grande que jamás haya habitado los océanos. Con longitudes colosales que alcanzan hasta 49 pies, 3 veces el tamaño de un gran tiburón blanco, se ganó su nombre, derivado del griego Big Tooth, que describe apropiadamente dientes que podían crecer hasta 7 pulgadas. La abundancia de dientes de megalodón en los hallazgos arqueológicos se atribuye al continuo desprendimiento de estos colosales dientes a lo largo de la vida del tiburón. En una sorprendente revelación en mayo de 2023, se reveló que un pasajero desconocido a bordo del Titanic poseía tal tesoro prehistórico. Como parte del proyecto científico Magellan, los investigadores capturaron meticulosamente más de 500.000 de fotografías del barco hundido. Durante este examen exhaustivo, descubrieron una pieza de joyería única, un collar de oro adornado con un colgante elaborado a partir de un diente de megalodón. Si bien los científicos no pudieron confirmar definitivamente el origen del diente, las características distintivas sugirieron fuertemente su herencia megalodón, incluido su tamaño sustancial y la presencia de un collar oscuro entre la corona y la raíz. Este reciente descubrimiento requiere más investigación y los investigadores están ansiosos por profundizar en los orígenes de este artefacto. La identidad del propietario sigue siendo un misterio, pero la riqueza necesaria para poseer una pieza tan rara y significativa sugiere que probablemente era un pasajero de primera clase a bordo del Titanic. Número 3 del antiguo botiquín romano. En 2004, frente a la costa de Toscana, se realizó un descubrimiento arqueológico trascendental, el botiquín de medicina más antiguo conocido recuperado de un antiguo barco comercial romano. Este barco, que se presume estaba en un viaje desde el Mediterráneo oriental, encontró su destino cerca de Italia en el año 130 a.C. Inicialmente localizado en 1974, se llevaron a cabo más investigaciones en 1989 y 1990 que arrojaron una gran cantidad de vidrio, lámparas y platos del barco. 14 años después, una nueva exploración del barco reveló un hallazgo excepcional, una caja de madera que albergaba varias herramientas médicas junto con cilindros bien sellados que contenían 2 tipos distintos de píldoras antiguas. Las píldoras, sometidas a análisis de laboratorio, revelaron detalles intrigantes sobre las prácticas médicas de la época. Se cree que el primer conjunto, compuesto por diversos ingredientes vegetales naturales, servía como suplemento vitamínico para los marineros. Por el contrario, el segundo conjunto, rico en zinc, llevó a los científicos a especular que probablemente se empleaba para abordar problemas de visión. Este antiguo botiquín, que data de más de 2000 años, ofrece una visión cautivadora del conocimiento y las prácticas médicas de la gente de esa época.
desenterrado en las profundidades del mar, representa un vínculo tangible con el pasado y ofrece información invaluable sobre las herramientas y tratamientos farmacéuticos utilizados por los individuos, navegando por las aguas del Mediterráneo hace más de 2 milenios. Número 2. Chica primitiva. El descubrimiento en 2007 de restos humanos primitivos en la cueva de Hoyo Negro, en la península de Yucatán, resultó ser un hito importante para los científicos que ofrecían valiosos conocimientos sobre la historia de la humanidad, a pesar de los desafíos planteados por la profundidad de la cueva y las condiciones submarinas. Los esfuerzos de los arqueólogos submarinos revelaron un hallazgo notable. Los restos recuperados pertenecían a una joven que se estimaba tenía entre 15 y 17 años en el momento de su fallecimiento. A pesar de su juventud, ya había experimentado la maternidad. Trágicamente, su fallecimiento se debió a una caída en un pozo profundo que posteriormente se llenó de agua. El pozo, que servía como depósito de varios restos, mostraba la presencia de tigres dientes de sable, perezosos gigantes, tapirs y otras criaturas, llamados científicamente Naya, en honor a las ninfas del agua de la mitología griega antigua. Conocida como Niats, esta joven vivió en la región hace aproximadamente 12.000 años. La vida de Naya estuvo marcada por penurias, evidentes en el análisis de sus dientes, que revelaron signos de desnutrición. La estructura de los huesos de su mano indicaba un compromiso prolongado con un trabajo físico pesado. Estudios posteriores revelaron que los antepasados de Naya habían emigrado a América del Sur a través del estrecho de Bering. Los arqueólogos desenterraron la impresionante cantidad de 98 fragmentos de su esqueleto, incluido un cráneo, escápulas, huesos de piernas y brazos notablemente bien conservados, varias vértebras y casi todas las costillas. Los restos de Naya son el esqueleto antiguo más completo jamás descubierto en América y brindan una ventana profunda a las vidas de quienes habitaron la región hace milenios. Número 1. El submarino del Imperio Ruso. Después de 2 décadas de incansable esfuerzo, el equipo de Oceanx, en colaboración con iExplorer, concluyó con éxito un proyecto integral de búsqueda y salvamento. Esta monumental empresa condujo a la creación de un buque de salvamento especializado llamado Deep Sea Workers. Este barco, recién llegado a Suecia, transportaba un valioso cargamento, coñac y licores. Se cree que estos licores datan de hace más de un siglo y probablemente fueron el envío final para la Rusia del zar Nicolás II. El trabajador de aguas profundas fue diseñado específicamente para rescatar botellas de una profundidad razonable en las aguas entre Suecia y Finlandia. La importancia de este hallazgo va más allá de la rareza del coñac y los licores. Encapsula un fragmento crucial de la historia imperial rusa. Bacardi, propietario de la marca Benedictine, expresó gran emoción al conocer el descubrimiento. Esta marca, con un legado que abarca más de 500 años desde su creación por monjes franceses, añade una capa extra de profundidad histórica al hallazgo. Dejado fermentar durante siglos, se presume que el licor contenido en estas botellas es excepcionalmente potente y representa un capítulo único y fascinante en el mundo de las bebidas espirituosas. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Nos vemos en la próxima, amigos. Nosotros somos Lo Nunca Contado.